Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida a un nuevo webinar denominado Prácticas de retroalimentación en la formación inicial docente. Esto en el marco de los diseños curriculares básicos nacionales 2019-2020 para la formación inicial docente. El objetivo de este webinar es reconocer la importancia de las prácticas de retroalimentación para incorporarlas en las propuestas de enseñanza y evaluación de los docentes. Estará con nosotros nuestra expositora Rebeca Anijovic, desde Argentina, a quien le agradecemos haber aceptado esta invitación. Ella es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora en el Profesorado de la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de Universidad San Andrés, directora del Profesorado Universitario en la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil. Consultora del área de educación de UNICEF en Argentina, formadora de docentes de todos los niveles educativos y autora y coautora de libros referidos a la didáctica, a la evaluación y la formación docente, entre los que destacan la práctica como formación, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, la evaluación como oportunidad, el sentido de la escuela secundaria y formar en práctica reflexiva. Adelante, doctora Anijovic, con su exposición. Muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente voy a compartir con ustedes todos los aspectos que tienen que ver con la retroalimentación en la formación inicial de los docentes. Es un tema sumamente importante, es un tema que se investiga hace muchísimos años, pero como siempre decimos, es un tema que hasta tenía mucho más desarrollo en el campo teórico, en el campo de la investigación, que en las prácticas de aula. De alguna manera, la pandemia, a partir de las políticas públicas que en Latinoamérica en general han puesto en valor la evaluación formativa, es que estas prácticas también aparecen más legitimadas y entonces vienen teniendo una práctica adentro de cada una de las aulas que nos parece muy significativo y que seguramente va a otorgar valor a los aprendizajes. La siguiente, por favor. Nosotros vamos a concentrarnos primero en algunas ideas de la evaluación formativa, porque la retroalimentación es central al concepto de evaluación formativa. Entonces, yo quisiera avanzar con algunas ideas de evaluación formativa para poder encuadrar allí todo lo conceptual y los ejemplos sobre retroalimentación formativa. La siguiente, por favor. Para instalar esta idea de evaluación formativa en las aulas, pensamos que hay una cantidad de condiciones que se requieren, que son condiciones referidas a un clima particular en el aula. Por supuesto, también un clima particular en las instituciones educativas, pero me quiero centrar, pensamos que es un estudiante que tiene que aprender a autorregular sus aprendizajes. ¿Cómo describiríamos esa autorregulación? Un estudiante que es capaz de establecer metas, que es capaz de hacer un seguimiento de esas metas, que interpreta de la retroalimentación que recibe, ¿no?, cómo monitorear, cómo avanzar, cómo mejorar, y es capaz de ajustar, hacer esos ajustes que le permiten avanzar en sus aprendizajes. Y eso lo hace de manera autónoma. Uno diría autónoma, pero no solo porque recibe retroalimentación, porque está en el aula trabajando con otros. Quiere decir que los procesos de autorregulación son procesos que siempre están acompañados por procesos de corregulación o de regulación entre pares, aún
Si nosotros estamos solos en el aula resolviendo una tarea, y uno diría, estamos en un proceso de construir esa autorregulación, siempre está presente la corregulación, porque recurrimos a materiales, recurrimos a los profesores, recurrimos a los pares, ¿no? Con lo cual esos dos procesos van a estar permanentemente imbricados. Vamos a la siguiente. Nosotros, en ese marco de la evaluación formativa y de la necesidad de conocer las teorías de aprendizaje, ahí señalamos, destacamos 5 estrategias claves para poder avanzar en la evaluación formativa. La primera es aclarar, compartir y comprender las competencias que nuestros estudiantes tienen que alcanzar y los estándares de esas competencias. Necesitamos, como segunda estrategia clave, diseñar nosotros los profesores, los maestros, tareas significativas para obtener esas evidencias de aprendizaje, para saber dónde están nuestros estudiantes con respecto al aprendizaje. Necesitamos ofrecer retroalimentación con comentarios, con preguntas, con orientaciones, con ejemplos, con esa idea muy clara que la evaluación formativa pone foco en los avances, ¿no? Y ese foco en los avances viene de la mano de la retroalimentación que le vamos a ofrecer a los estudiantes. Pero al mismo tiempo, en este enfoque de evaluación formativa, nosotros somos responsables de activar a los estudiantes como recursos educativos entre sí, es decir, desarrollar, fomentar las prácticas de retroalimentación entre pares y al mismo tiempo activar a los estudiantes para que se adueñen de sus procesos de aprendizaje y de sus procesos de evaluación, y para que el estudiante deje de sentir ajenidad con los procesos de evaluación. Entonces, esas son 5 estrategias clave que nosotros entendemos que son parte de la evaluación formativa para cual poder monitorear, profundizar, avanzar en los aprendizajes de los estudiantes. Y una de esas prácticas relevantes son las prácticas de retroalimentación. Avanzamos una más. Ustedes tienen en el diseño curricular esta competencia, ¿no?, en la formación docente que tienen que desarrollar los futuros docentes, esa competencia que dice que evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a los estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos culturales. Y fíjense que eso implica involucrar a los estudiantes, como veíamos recién en esas 5 ideas centrales, usar variedad de estrategias y tareas de evaluación para recoger evidencias de aprendizaje, interpretar esas evidencias con los criterios de evaluación y tomar decisiones no solamente sobre los estudiantes, sino también decisiones que van a impactar en nuestras propuestas de enseñanza. Y como último, brindar retroalimentación oportuna y de calidad a los estudiantes. En base a esta competencia que ustedes tienen que alcanzar a partir de la propuesta del diseño curricular, es que nosotros vamos a profundizar en la idea de la retroalimentación. Entonces vamos a la siguiente. Y entonces vamos a entrar, y quiero aquí detenerme en esta imagen, porque esta imagen dice algo del concepto de la retroalimentación formativa. Y dice que la retroalimentación formativa básicamente es dialogada. A diferencia de la retroalimentación en los enfoques de evaluación, donde la retroalimentación era unidireccional. Yo le digo al estudiante, le informo, por ejemplo, que su trabajo está bien o no está bien, y allí termina la retroalimentación. En el campo de la evaluación formativa, nosotros hablamos de retroalimentación formativa, cuya primera característica es que es de diálogo. Es algo que voy a
promover, voy a provocar como maestro, como profesor, ese diálogo con el estudiante a través de distintos recursos, estrategias, pero el sentido no es yo le entrego una información al estudiante y allí termina, sino ese sentido de entregar para iniciar una conversación, ya sea de manera oral o de manera escrita. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el valor de esta retroalimentación? Bueno, fundamentalmente favorece no solamente el diálogo, sino la reflexión. Nosotros vamos a, por ejemplo, formularle preguntas a los estudiantes para que reflexionen sobre la tarea que han hecho, que reflexionen sobre los modos en que han resuelto esa tarea. Es una retroalimentación que ofrece información, que no solamente le dice a un estudiante si algo está bien o si está avanzando, sino le ofrece informaciones acerca de cuál es el punto de avance del estudiante, cuáles son esas fortalezas que el estudiante pone en juego para avanzar. Es una retroalimentación que, les decía recién, no solamente va hacia el estudiante, sino vuelve sobre mí como maestra, como profesora, para ajustar mis propuestas de enseñanza en función de lo que yo encontré en las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes. Es un enfoque que estimula la autonomía, por eso las prácticas más desarrolladas en este enfoque son las prácticas de autoevaluación y las prácticas de retroalimentación entre pares, porque son esas las que favorecen un estudiante autónomo. Y también favorecemos, junto con esa idea de autonomía, la autorregulación de sus competencias. Todo este valor de la retroalimentación tiene un sentido que es conducir al estudiante a acciones. El estudiante con la retroalimentación que recibe tiene que actuar, quiere decir, tiene que hacer algo con esa retroalimentación. No es simplemente para leerla o escucharla y darse cuenta que recibió una retroalimentación, sino tiene que tener oportunidad de poner en juego en una próxima tarea todo lo que recogió de la retroalimentación. Entonces también estamos hablando de una retroalimentación propositiva, que conduce a que el estudiante tome alguna acción para avanzar y mejorar sus aprendizajes. Vamos a la siguiente. Nosotros, ese es les quería mostrar en el esquema, ¿no? Que venimos de solo transmitir información a dialogar. Pero dialogar ¿para qué? Dialogar para ayudar al desarrollo de los estudiantes, para monitorear, para evaluar, para regular sus aprendizajes, para organizar sus tareas, para armarse un calendario, para armar una lista de tareas que tiene que hacer, para darse cuenta que eligió una estrategia que no le está resultando y entonces tiene que cambiar de estrategia. Y ese proceso es un proceso que el estudiante tiene que poder aprender a hacerlo de manera autónoma. Nosotros venimos de ese modelo de transmisión de información donde nosotros le regulamos los procesos de aprendizaje a los estudiantes, les decimos todo el tiempo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que resolver la tarea, y eso quita la posibilidad de que el estudiante desarrolle su autonomía. Por eso es tan importante esta característica de la retroalimentación como de diálogo. Y vamos a la siguiente. Entonces, yo aquí me quiero detener, antes de avanzar con ejemplos, en cuáles son los obstáculos que aparecen en los estudiantes y en los profesores con respecto a la retroalimentación. Y se los voy a compartir en palabras de los estudiantes y en palabras de los profesores, porque me parece importante incluir las voces, ¿no?, de quienes diariamente o reciben retroalimentación o ofrecen retroalimentación. Entonces vamos a la siguiente, y fíjense que lo primero que
antes de contarles las palabras de los estudiantes, fíjense que es muy importante que estas prácticas que estamos diciendo, que estamos señalando, se enseñen. Y me parece importante porque van a ver ahora lo que dicen estudiantes y profesores, y que muchas de esas, de alguna manera, quejas tienen que ver con que estas prácticas no se han enseñado. Y entonces, ¿cómo pensamos que estas prácticas se enseñan? Bueno, mostrando, porque mostrar no significa que el estudiante tiene que copiar exactamente lo que yo hago, pero mostrar es no dejar al estudiante con la hoja en blanco, ¿no? Mostrar es esa idea de que aún si quisiera el estudiante hacer exactamente lo mismo que hago yo, no es nuestra pretensión con el mostrar, sino orientarlo. Compartir los secretos del oficio, esa expresión de contarle a los estudiantes, a los futuros docentes, algunos secretos del oficio, ¿no? Por eso esa es una práctica que se muestra, que se enseña. Pero también nos importa que el estudiante aprenda de su propia experiencia, por eso, por ejemplo, queremos que el estudiante que se forma para ser docente pueda retroalimentar a un par, porque de esa experiencia también va a aprender cómo retroalimentar en el futuro a los estudiantes. Que también aprenda de la experiencia de los otros, porque efectivamente no es solo mirarme a mí misma, cuál es mi experiencia, sino cómo aprendo de los otros, y son prácticas que tenemos que sostener en el tiempo. Son prácticas, como me habrán escuchado ya en otros espacios decir, que son prácticas que si las hacemos poquitas veces no van a impactar en la mejora de los aprendizajes. Vamos a la siguiente. Fíjense que para nosotros poder considerar cómo enseñar estas prácticas, tenemos algunas pistas que siempre nos parece importante compartirlas, mostrarles en esa misma idea que decía antes de mostrar, ¿no? Revisar ejemplos, ¿no? De producciones de estudiantes y que los estudiantes digan si son buenos ejemplos o no de, por ejemplo, la capacidad de los estudiantes de comparar dos teorías. Y entonces nosotros les ofrecemos producciones que siempre decimos guarden producciones de estudiantes de este año para usarlas el año que viene, por supuesto sin los nombres, ¿no? Y pongan a los estudiantes a hacer ese ejercicio de darse cuenta de 2 o 3 producciones, cuál es mejor que cuál y por qué. Y cuando los estudiantes hacen eso, están de alguna manera transparentando los criterios de evaluación, dato muy importante que nosotros necesitamos para poder hacer prácticas de autoevaluación y prácticas de retroalimentación. Un segundo tipo de prácticas que podemos hacer son pedirle al estudiante cuando termina una tarea que sin tener ningún criterio a la vista pueda compartir sus primeras percepciones acerca de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del trabajo que acaba de hacer. Pero que muchas veces cuando un estudiante, por ejemplo, entrega un examen y uno le pregunta ¿cómo pensás que te ha ido? Y el estudiante tiene esas primeras impresiones. Me parece que me fue mal, ¿no? Y a lo mejor no le fue mal, pero esa es su impresión y nos parece muy importante que él reconozca esas percepciones y después las pueda contrastar. Bueno, ¿por qué yo pensé que me había ido mal cuando en realidad no me fue mal, ¿no? ¿Dónde está mi percepción de alguna manera distorsionada que no me permite esa autoevaluación? Y entonces, obviamente, allí los criterios, los estándares me van a ayudar a ajustar mi percepción. También practicar el uso de criterios en trabajos que no son los míos, ¿no? En ese mismo ejemplo que les daba al principio, tomar la producción de un estudiante del año pasado y usar una rúbrica para aplicar a esa producción, ¿no? Para después, por supuesto, poder hacer eso con mis propios trabajos. También, como estrategia
narrar el proceso, el recorrido, cómo hizo el estudiante para resolver esa tarea, ¿no? Que cuente qué hizo primero, qué hizo después, si se encontró con dificultades, bueno, qué hizo con esas dificultades. También que revise sus avances a lo largo del tiempo, y allí nos aparece, por ejemplo, un instrumento como los portafolios que nos permiten que el estudiante pueda allí documentar, por ejemplo, varios trabajos y en un momento determinado pedirle que mire esos trabajos y que, por ejemplo, responda una tarea que diga cómo fue mejorando, cómo la segunda producción es mejor que la primera y la tercera mejor que la segunda, ¿no? Y entonces un portafolio como instrumento nos ayuda a recolectar ese material y poder documentar esos avances. Vamos a la siguiente. Nosotros decimos que cada estudiante tiene que conocer los aprendizajes esperados y aprender a generar sus propias evidencias de aprendizaje. Y es muy importante en el desarrollo de la autonomía que en algún momento, como siempre digo, como horizonte, el estudiante venga y nos diga, mire profesora, mire maestra, esta es la evidencia que muestra lo que yo aprendí en esta unidad o que muestra cómo yo avancé en el desarrollo y la adquisición de mi competencia o de esta competencia, ¿no? Eso habla de un estudiante autónomo y obviamente eso implica que el estudiante viene haciendo un recorrido con respecto a la autonomía en todos los niveles de escolaridad. No se puede resolver esto en un año o en un solo nivel de escolaridad, sino eso atraviesa todos los niveles de escolaridad. Vamos a la siguiente. Entonces, la pregunta es cómo lo hacemos en el aula y ese cómo lo hacemos en el aula va a venir en principio de, como yo les decía hace un ratito, de algunos obstáculos que frente a la retroalimentación los estudiantes van a plantear. Pero cómo lo hacemos en el aula tiene un principio inicial y avanzamos en la siguiente, que son esas prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares, ¿no? Y en ese sentido voy a mostrarles varios protocolos, pero quiero decirles qué dicen los estudiantes de la dificultad para llevar adelante algunos de estos protocolos. Los estudiantes dicen que la retroalimentación muchas veces les llega tarde, que la retroalimentación muchas veces les llega, pero no tienen nada que hacer con ella, o sea, la leen, pero no les piden sus profesores que hagan algo con ella. Los estudiantes dicen que la retroalimentación muchas veces los docentes escriben en el margen algún texto que los estudiantes no entienden la letra, con lo cual esa retroalimentación no les sirve. Y también dicen que la retroalimentación muchas veces es muy genérica. Le dice a los estudiantes que tienen que mejorar su tarea, le dice a los estudiantes que están trabajando muy bien, pero que no le dan ninguna información acerca de por qué lo están haciendo bien o por qué lo están haciendo mal. Entonces, ¿por qué traigo estas voces de los estudiantes? Porque cuando nosotros recibimos estas retroalimentaciones de los estudiantes acerca del valor de la retroalimentación, nos inspiran para ajustar nuestras propuestas de retroalimentación. Entonces, estos ejemplos que voy a compartir van a ver que tienen esa idea de que la retroalimentación ayude al estudiante a avanzar. Este es un protocolo para hacer entre pares, con 3 preguntas. Si yo leo el trabajo de un compañero, un par mío, y mi compañero va a leer el mío, fíjense, ¿qué aspectos valorás del trabajo de tu compañero? Y entonces, para valorar esos aspectos, yo tengo que tener claro cuáles son las capacidades que tiene que poner en juego en esa tarea, tengo los distintos estándares para mirar, tengo los criterios,
La segunda pregunta, ¿qué ideas compartimos si hay ideas comunes entre la producción, el trabajo del estudiante y la mía? Y la tercera, si hay algo del trabajo de mi compañero que es novedoso para mí, que es nuevo para mí, si podría incorporarlo a mi trabajo, ¿no? Y este es un protocolo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo y con el aporte entre pares. Vamos al segundo protocolo. Fíjense, el segundo protocolo también es entre pares y fíjense que tiene una modalidad bien distinta a la anterior. Este es un ejemplo. Los estudiantes escriben borradores de un ensayo y se van a sentar uno frente a otro. Y entonces yo voy a leer el borrador que hizo mi compañero que está sentado enfrente. Tengo unos minutos para leerlo, tengo unos minutos para anotar algunos comentarios, algunas sugerencias, y tengo unos minutos para compartirlo. Y mi compañero va a hacer exactamente lo mismo. Cuando terminó esa ronda, me cambio de lugar, me voy a sentar enfrente de otro compañero y vamos a hacer el mismo ejercicio. Y lo podemos hacer 2 o 3 veces, de tal modo que yo voy a recibir al menos 2 o 3 retroalimentaciones de 2 o 3 pares diferentes, que van a mirar aspectos diferentes del trabajo y por supuesto nos vamos a ver enriquecidos todos, porque estamos todos recibiendo y ofreciendo retroalimentación. Vamos al siguiente protocolo. Fíjense, este es un protocolo más sencillo, que me gusta mostrarlo porque tiene que ver con esa idea de autorregulación, con esa idea de darme cuenta yo, ¿no? Y entonces fíjense, frente a una tarea, yo elijo en cuál de estos 4 niveles creo, entiendo dónde estoy ubicada. Entiendo bien y no tengo dudas y podría ayudar a otros. O entiendo bien y no tengo dudas, pero fíjense que no puedo ayudar a otros. O tengo dudas, pero puedo seguir trabajando. O necesito ayuda, no puedo seguir trabajando hasta resolver mis dudas. Y este es un ejercicio de 1 minuto donde le podemos pedir a los estudiantes que frente a la tarea que están haciendo, rápidamente identifiquen alguno de estos 4 escalones y entonces discutir con el grupo completo qué podemos hacer. Si yo tengo dudas, pero puedo seguir trabajando, si necesito ayuda, ¿qué puede hacer un estudiante que dice que entiende bien, que no tiene dudas y que podría ayudar a otros, ¿no? ¿Cómo funciona esta autopercepción y además esta colaboración entre pares? Vamos a la siguiente. Este protocolo ustedes lo conocerán porque yo lo vengo compartiendo hace mucho tiempo y lo comparto porque los mismos docentes que lo usan me dicen todo el tiempo cómo lo están usando y cómo les resulta sobre todo fácil cuando hay muchos estudiantes para ofrecer retroalimentación. Fíjense que son 3 pasos: seguir haciendo algo que están haciendo bien, o sea, yo le señalo al estudiante algo que está haciendo bien, le propongo que empiece a hacer algo que hasta ahora no está haciendo y le pido que revise algo que evidentemente no lo está haciendo bien. Y nosotros a este tipo de protocolos los llamamos protocolos focalizados, porque focalizan en algún aspecto particular de la producción del estudiante. Vamos a la siguiente. Les voy a mostrar otro protocolo entre pares. En realidad esto, además de entre pares, también ayuda en la autorregulación. Fíjense, acá hay un grupo de 4 estudiantes, yo les voy a ofrecer 4 retroalimentaciones a estos estudiantes y se los voy a entregar, pero no voy a poner el nombre, no les voy a decir de quién es cada retroalimentación. Con lo cual estos 4 estudiantes tendrán que primero compartir sus producciones, leérselas entre ellos, después leer las 4 retroalimentaciones que yo les ofrezco y darse cuenta de quién es cada retroalimentación, ¿no?
y este es un ejercicio que ayuda a darse cuenta cómo ofrecer retroalimentación, cómo se vincula la retroalimentación con la producción o el desempeño de un estudiante. Vamos a la siguiente. Las rúbricas. Las rúbricas saben que nos ayudan muchísimo para definir con mucha precisión esos escalones, ¿no?, que tiene el desarrollo de una competencia. Y yo comparto aquí un ejemplo de un pedacito de una rúbrica, en este caso producida por un pedagogo maravilloso que compartimos muchas de sus ideas, que se llama Fullan, Michael Fullan, y él trabaja con varias rúbricas, y yo tomé para compartir un pedacito de una que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y fíjense cómo están descritos en este caso 5 niveles de calidad: un nivel avanzado, un nivel acelerado, un nivel en desarrollo, un nivel emergente y un nivel que lo llama evidencia limitada, y que lo que hace es describir cómo el estudiante comunica sus ideas, ¿no? ¿Para qué necesitamos esta rúbrica? Porque para poder ofrecer retroalimentación, por ejemplo, yo a un estudiante uso esta rúbrica después que el estudiante expone un trabajo de manera oral, pero también le pido al estudiante que complete esta rúbrica a modo de autoevaluación, y también le voy a proponer que lo hagan entre pares. Entonces, solamente mostrarles un pedacito del valor que tiene la rúbrica para ayudarnos al desarrollo de las retroalimentaciones y también de las autoevaluaciones. Vamos al siguiente. Los portafolios. Ustedes saben que los portafolios, como les decía al principio, registran las producciones de los estudiantes. Hoy, si tenemos acceso a plataformas, tenemos portafolios digitales que nos permiten monitorear con mucha precisión lo que un estudiante va haciendo, porque cada estudiante ingresa un trabajo al portafolios, y el sentido más profundo que tiene el ingreso al portafolios es que el estudiante tiene que justificar su ingreso, es decir, por qué él elige ese trabajo para poner adentro del portafolios. Esa justificación es la que ayuda al desarrollo, en principio, de la autoevaluación. Por eso es lo que me permite también a mí, sobre esa justificación, esa explicación que el estudiante escribió, ofrecerle retroalimentación. Pero además, portafolios me permite ver el recorrido y el proceso. Hay muchos tipos de portafolios. Si ustedes leen algo de literatura sobre portafolios, van a ver que hay distintos portafolios. Por ejemplo, tenemos un portafolio que se lo llama el portafolio de mis mejores producciones. Y entonces allí un estudiante tiene que elegir, por ejemplo, 10 producciones que hizo a lo largo de un año, de una materia, por ejemplo, y justificar por qué para él esas 10 son sus mejores producciones. Ahora, esas justificaciones las tiene que hacer, por supuesto, mirando las capacidades y competencias que tenía propuesto para lograr en ese año, en esa materia, en ese área disciplinar. Ese sería el portafolio de las mejores producciones. Pero también tenemos, por ejemplo, el portafolio de los avances, de los progresos. Y entonces son esos portafolios que lo que hacemos es armar un calendario para que el estudiante ingrese. Un segundito, si ya vamos a la última. Para que ingrese esas producciones de tal modo que podamos hacer un ejercicio comparativo. ¿Cómo fue la producción de marzo? ¿Cómo fue la de junio? ¿Y cómo fue la de octubre? Y el estudiante ir reconociendo cómo fue avanzando, y si no avanzó, el profesor ofrecerle retroalimentación para que mejore en su próxima entrada. Ahora sí, avanzamos
a la última, que es entender los portafolios. A nosotros nos gusta mucho pensar a veces en metáforas, ¿no? Y los portafolios mirados como metáforas los vemos como ventanas, porque el estudiante a través del portafolio como ventana muestra, revela cómo está pensando ese aprendizaje, cómo está dándose cuenta cómo está aprendiendo. Pero también la metáfora es mirarlo como espejos, porque el portafolio no es solo para mostrarle a otros, sino es para mirarme a mí misma y ver cómo estoy avanzando en mis aprendizajes. Para cerrar, el último ejemplo que les comparto de portafolios es decirles que un buen ejercicio de evaluación formativa, una buena estrategia que tiene que ver con la autoevaluación, con ese proceso de autorregulación y también con la retroalimentación es, por ejemplo, en lugar de tener una mesa de examen al final del año, el espacio, digamos, de examen final es el estudiante presentando sus portafolios donde da cuenta de sus aprendizajes, explicado por el propio estudiante, material que fue preparando y recolectando a lo largo del año. Y también hay muchos portafolios de egreso, en muchos institutos de formación docente a lo largo de nuestros países. Hay mucha propuesta de uso de portafolios como trabajo final de integración de todo el recorrido que un estudiante en formación docente ha hecho a lo largo del tiempo que dura su formación. Y es sumamente valioso e interesante porque el portafolio se entrega al final, pero ese portafolio se empieza a hacer desde que se inicia la formación docente. De tal modo que el estudiante va recibiendo retroalimentaciones a lo largo de todo su proceso de formación. Hay muchísima investigación interesante mostrando la diferencia que hay entre estudiantes que hacen ese recorrido con el portafolio desde que ingresan a un instituto de formación docente y estudiantes que no, que trabajan con una modalidad de mesas de exámenes, de finalización de las materias. Así que hay mucho trabajo todavía para explotar de alguna manera el portafolio como parte de las estrategias de autoevaluación y de retroalimentación. Yo cierro aquí mi presentación con toda la intención de, como decimos, de la retroalimentación dialogada, de que tengamos un espacio de diálogo a través de preguntas que ustedes quieran compartir y que permitan ampliar algunos de los aspectos que no fueron planteados. Perdón, si quiere, sumemos las de autorregulación y corregulación, porque yo lo fui contando mientras iba pasando las imágenes, pero avancemos un poquitito en la de, ahí está, y mostrarles esta imagen, ¿no? Esta imagen de autoevaluación. Por eso les decía lo de la ventana, ¿no? Mirar hacia afuera y buscar retroalimentación de los que están afuera, ¿no? Es decir, esa idea de no solamente quedarme con mi mirada, sino quedarme con la mirada de usar esas miradas de afuera, obviamente, para volver, ¿no? Por eso Bud, que es un especialista en retroalimentación en el nivel superior, habla de esta idea. Miremos para afuera, busquemos información afuera y traigámoslas adentro. Vamos a la siguiente, así ya voy a completar esta. Les decía el proceso de corregulación, ¿no? Que todos los procesos se consideran corregulados. Por eso les decía al principio que cuando los estudiantes están trabajando solos en una tarea, y monitorean sus avances y revisan sus estrategias, aunque lo están haciendo solos, siempre lo hacen con
herramientas que son de construcción social y cultural. ¿Está bien? Cuando los estudiantes interactúan con otros y con profesores, van internalizando esas estrategias y aumenta, como dice Linda Lal, su repertorio de autorregulación. Y así vamos a la siguiente. Aquí tienen solamente para que les quede clara las tres definiciones, ¿no? La autorregulación es lo que yo hago con mi propio aprendizaje, la corregulación es lo que yo hago a través de interactuar con otros, o sea, voy revisando mi propio aprendizaje a partir de la interacción con otros, maestros o pares, pero también está la regulación que se llama socialmente compartida, ¿no? Que es la que co-construimos entre todos. Por ejemplo, cuando en una materia, en un instituto de formación docente, definimos entre todos, construimos entre todos una rúbrica, ¿no? Cuando la construimos, cuando nosotros construimos esa rúbrica en conjunto, estamos regulando, haciendo regulación socialmente construida. Y esos son los tres tipos o la relación entre la autorregulación y la corregulación. Vamos a la siguiente. Yo hablé de esto antes de manera más sintética y por eso ahora lo estamos ampliando, ¿no? En ese proceso, digamos, de autorregulación, también tengo la posibilidad de hacer un ejercicio de definición de metas individuales. Fíjense, describo la competencia que tengo que abordar en este proyecto, las capacidades que necesito para lograr esta competencia son estas, creo que lo puedo lograr si, supónganse, recibo determinada, o si leo determinado material, o si vuelvo a revisar mis notas que tomé en clase. Creo que puedo encontrarme con estos obstáculos y anticipo obstáculos, y en caso de necesitar ayuda puedo recurrir a estos recursos o a estas personas. Y este es un ejemplo de lo que veníamos hablando de desarrollar esa capacidad de autorregulación. Vamos una más. Y fíjense este mismo ejemplo, pero para un cuestionario de trabajo en equipo. Esta misma idea de la autoevaluación no solamente es para el trabajo individual, sino es para el trabajo en equipo, ¿no? Bueno, participaron todos en el trabajo, hablaban todos a la vez, todos escuchaban al que estaba hablando. Por supuesto, puedo sumar todas las preguntas que ustedes se les ocurran, que ustedes quieran, que les interese, pero también esto funciona para la regulación, en este caso, del conjunto, del grupo y no solo individual. Vamos a la siguiente. Este es otro ejemplo, fíjense, acá miro mi resumen, ¿no? Hice un trabajo escrito y tengo preguntas que me hacen revisar el resumen. Esa idea de que nosotros invitamos siempre a nuestros estudiantes a que antes de entregar un trabajo lo revisen, bueno, aquí con las preguntas de autoevaluación otra vez me permitirían hacer ese ejercicio de autorregulación. No lo voy a entregar, ¿por qué? Porque mi resumen no transmite la idea principal del texto, o sí la transmite. No pensé en el propósito del resumen, tengo que agregarlo. Ese es el ejemplo más claro de autorregulación. No espero entregarlo y que el profesor me diga, a usted le falta el propósito del resumen. En esta propuesta de autorregulación tuve la oportunidad de incluir en este ejemplo el propósito del resumen. Vamos a la siguiente. Ven que son todos ejemplos, ¿no? Para ampliar el concepto de autorregulación y de corregulación. Para, ahora sí, ir cerrando, pensaba mientras preparaba la presentación en qué pensamos cuando formamos a los futuros maestros y nosotros queremos desarrollar estas prácticas de autorregulación y de retroalimentación. Pensamos en algunas características de esta formación que tienen que ver con formar a los futuros maestros en la autonomía, formarlos en la flexibilidad,
para ser capaces de, por ejemplo, cuando recibimos retroalimentación de nuestros estudiantes, tener esa capacidad de cambiar nuestras propuestas de enseñanza, de flexibilizarlas en función no solo de lo que encontramos en las evidencias de aprendizaje, sino en función de lo que los estudiantes en algún ejercicio nos han devuelto acerca de cómo están aprendiendo. Formarlos en la gradualidad. Sabemos que todas estas prácticas para ser enseñadas a nuestros estudiantes, futuros docentes, para que ellos las enseñen a su vez cuando van a ejercer la docencia, son todas prácticas que requieren ir caminando despacito, gradualmente, porque no son prácticas habituales, porque no son prácticas sencillas, y entonces requieren de un recorrido gradual, uno diría paso a paso. También formarlos en la responsabilidad para tomar decisiones. Los docentes tomamos decisiones todo el tiempo, todos los días, en todo momento, y entonces asumimos una responsabilidad cuando tomamos decisiones acerca de cómo evaluamos a nuestros estudiantes. Y por supuesto, formar a los futuros maestros en un trabajo colaborativo. Nada de esto es fácil hacerlo si lo hacemos en soledad. Cuando yo les decía las voces de los estudiantes y las voces de los docentes acerca de los obstáculos para llevar adelante propuestas de retroalimentación, una de las cosas que los docentes dicen es que trabajan muy solos. Y entonces diseñar todas estas estrategias, ponerlas en práctica, es trabajoso. Y es mucho más fácil si lo hago de manera colaborativa. Por eso, en la formación de los futuros maestros, ¿cómo los formamos a ellos? Para que sean pares colaboradores, para que también estas prácticas de colaboración las puedan sostener cuando ejerzan la docencia. Ahora sí, la siguiente es para agradecer y para cerrar este espacio, porque efectivamente si nosotros enseñamos mejor para generar mejores aprendizajes, vamos a tener mejores estudiantes, mejores ciudadanos. Así que muchísimas gracias. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de este evento. Agradecemos una vez más a nuestra expositora, Rebeca Nijovic, que desde Argentina ha tenido la gentileza de acompañarnos y de poder compartir sus experiencias profesionales con nosotros. Nos despedimos y esperamos volvernos a reunir próximamente en un nuevo espacio académico para seguir aprendiendo y seguir fortaleciendo nuestros conocimientos. Ministerio de Educación. Compunche Perú. Gobierno del Perú.